La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos, hoy es miércoles 19 de julio del año 2017. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que está esta mañana con una calculadora en la mano. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Muy buenos días, y estoy sumando y restando para ver cuántos le quedan a Keiko, cuántos le quedan a Kenji, porque obviamente la noticia del día es Kenji Fujimori. Kenji Fujimori, no porque lo hayan suspendido de la bancada, después trataremos de desentrañar el misterio de qué significa eso, sino porque lo que hay ya pública y abiertamente es un pleito, y vamos a tratar también de dar los detalles de él. Vamos, recordemos los antecedentes de esta historia. Está claro que Kenji Fujimori no fue a votar por su hermana. Eso lo sabemos todo. Y no fue a votar por su hermana, según su hermana, porque tenía muy buenas razones. Pero además, en el interín, entre que, digamos, se produce la elección, Keiko pierde y finalmente se instala el nuevo Congreso, Kenji tiene el primer desencuentro público con su hermana, público y rochoso, diciendo que un Fujimori sí va a postular en el 2021, ¿no es cierto? Y que no tiene que ser necesariamente ella, y que aquí no hay dinastías, no, sino un partido democrático. Con lo cual, acuérdense, lo llamaron al orden. Él había expresado su disconformidad cuando habían sacado a Marta Chávez, al doctor Aguinaga, a Luisa María Coculiza. Bueno, había expresado, pero uno podría decir sí, les tiene cariño, en fin, no está de acuerdo con su hermana, pero es más para la tribuna que, no, pero esta vez está diciendo, no, hermanita, tú perdiste, ahora pasamos a otra etapa. Luego se peleó públicamente con la bancada diciendo que en el tema del sodalicium él exigía una comisión investigadora. Ha defendido a Torne. Y ya después de las lluvias se reunía con la esposa del presidente a llevarle ayuda. Una sola fuerza. Con lo cual, cada vez el plan de Kenji era mucho más claro. Lo dije yo hace algunos meses, pero él finalmente lo puso en un tuit la semana pasada. Mis objetivos: 1, sacar a mi padre de la cárcel. Y eso fue lo que él le reclamó a la bancada. Ustedes han sido elegidos por mi papá. ¿Qué han hecho por él? Nada. Cosa que obviamente debe haberle movido el piso a varios. Alberto Fujimori está preso y quiere salir de prisión. Su hija Keiko no lo quiere sacar de prisión. Como a todos nos queda claro, desde el 2011, en que hay un rompimiento entre la estrategia del padre y de la hija, caminan por separado. Ana Vega y Pierre Figari han sido públicamente señalados por Kenji Fujimori como las personas que tienen que ser removidas de la cúpula del partido y que son los responsables de las sucesivas derrotas de su hermana. A partir de ahí es que la hermana dice sanción disciplinaria. Y no solamente sanción disciplinaria, sino le pido una cita al presidente de la República y le ofrezco gobernabilidad. Porque mi hermano me la va a quitar. Entonces prefiero ser yo la que negocio con el presidente de la República a que mi hermano me deje en offside, y me va a dejar en offside en cualquier momento. ¿Qué hizo la bancada de Keiko Fujimori por órdenes de Keiko Fujimori? Fastidiar a este gobierno desde el primer día. Según ellos, han leído las declaraciones de Alcorta, de Alarreta, ¿no? Para voltear la página, que den señales. O sea, por Dios, ¿qué cosa le ha sucedido a la bancada fujimorista? Nada. ¿Qué cosa le sucedió al gabinete? Bueno, varias cositas, ¿no? Un par de ministros fuera por causa de ellos y otro casi por causa de ellos. 3 de la confianza del presidente. Bueno, entonces, sucedidas las cosas como están, bueno, me imagino que en el gobierno tendrán una foto de Kenji y una velita prendida en agradecimiento, porque Kenji es el que ha forzado a su hermana a dar un paso hacia adelante políticamente y llegar a un acuerdo con el gobierno. Se ha reunido con Pedro Kuczynski y han hablado de las cosas más increíbles, ¿no? De la, la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Cómo elegir mejor un contralor, cosas así absolutamente vagas, ¿no? Y Kenji, por su parte, se reúne con Carlos Sombrío,
Ayer se va a reunir con el ministro de Cultura, con el señor Hernández, y no solamente va a él, sino que lleva a una congresista fujimorista de Amazonas, a la que por supuesto nadie le da bola porque es jovencita, y la lleva a él de la mano para que converse sobre los problemas de su tierra con el ministro de Agricultura. ¿Ya? A esa congresista, a la cual seguramente Keiko Fujimori no le ha dado pero ni la mano, el otro la lleva a una reunión con el ministro y se siente pues importante, ¿no? Se siente por lo menos reconocida. Entonces, Kenji tiene claramente una estrategia para sacar a su padre de la cárcel, sea por el indulto humanitario, sea por el arresto domiciliario, sea como sea, pero tiene que sacar a la cárcel. Kenji no va a las reuniones de bancada, es verdad, de eso lo acusan, pero podría decirles por qué. Porque va a ver a su papá todos los días. Y los que están montando guardia, todos los periodistas que están montando guardia en la Puerta de los Héroes, lo han notado. Viernes, sábado, domingo, lunes. Kenji es el que va en la noche, en la mañana temprano, pero va. Todos los días va a ver a su papá. Y Keiko fue el Día del Padre, junio, ¿no? Tercer domingo de junio. Y ha tenido que ir este domingo porque era un roche, pues toda la prensa peruana parada en la Puerta de la Héroes, entraba Kenji, y su hermana nunca entraba. Entonces, ella ha tratado de negar el conflicto familiar, de decir que esto no es un conflicto familiar y que no hay ningún conflicto, por último. Pero al moverse hacia una acción disciplinaria contra Kenji, ayer le salió una carta de 23 congresistas que en resumen le dice: mamita, te rogamos que tu lío familiar lo arregles en tu casa, no nos lo traigas a la bancada. Eso es lo que le están diciendo: resuelve tu disputa familiar. O sea, Kenji Fujimori dirá las cosas de una manera graciosa, distinta, puede gustarte, no gustarte, pero eso no merece ninguna sanción. Lo que tú quieres es castigarlo. Y que eso sea público. Y que sea público. O sea, quieres castigarlo para amedrentar a los demás, para decirle, ajá, al primero que se me revele, le pasa lo mismo con mi hermano, como mi hermano. Yo no tengo miramientos con nadie. Mi hermano lo sanciono. Entonces, la sanción a Kenji ayer debe haber sido muy difícil para los que votaron a favor. Porque, ¿qué pasa si la señora después se amista con su hermano? Esto es como cuando tú, ¿no? Cuando claro, tú te pones de lado, claro, tú te pones de lado, una pareja se pelea y tú te pones de lado de los dos. Y dices, no, sí, eres un miserable, un desgraciado, déjalo, ¿no? Y después se amista con el hombre, no te quiere volver a ver, ni hablar, ¿ya? Bochornoso, sí. Claro, ¿ya? Entonces, ustedes sancionaron a mi hermano, pero ¿por qué tú no lo pediste, no? Entonces tu vino, sabio, porque es más viejo, y Luis Salgado también, se abstuvieron de votar, ¿no es cierto? Los miembros de la comisión que investigaron el caso, que pobres que habrán investigado, los tweets de que son muy graciosos, la verdad, de Kenji, y al final 44 votaron a favor. Pero revisemos un ratito. 44 votaron a favor, 23 firmaron la carta. ¿Qué tenemos ahí? 67. ¿Cuántos tiene la bancada? 71. Menos 3 que son los miembros de la comisión, ¿ya? Y 71 menos 68. 68. Ahí estamos, pues. ¿Ya? Y claro, hay uno que puede haber firmado la carta y votado a favor, pero son pocos, ¿ah? La gran mayoría de los que firman la carta, porque las firmas sean ilegibles ayer, yo creo que las hacían ilegibles para que no las leyera, pero al final son de provincia, son de fuera de Lima. El único de Lima es Petrosi, el único. Todos los demás que han firmado la carta, los 23, que son probablemente la bancada de Kenji, por oposición a la mototaxi, no están obviamente ninguno en la mototaxi, ¿no? Obviamente, no está el Corta, no está Galarreta, que esos tienen la fe del converso, además, de verdad, pues, el convertido es, olvídate. No sería Kenji, pues. Claro, no están, pues. Entonces, claro. Chacón, todos los que van a ir a la mesa directiva, los que tienen presidencias de comisiones, ahí no están los 23, porque además, ahora, ¿qué va a hacer Keiko Fujimori con esos 23? ¿Les va a aplicar una sanción disciplinaria? Claro, pues también tendría, ¿no? Por rebelarse. Pues, no vas a sancionar a 23, ¿ya? Pero ¿qué hace? Les quita las presidencias de las comisiones, bien valientes, porque estos saben, ahora, probablemente ahorita no tienen nada, y saben que no les van a dar nada, entonces no tienen nada que perder, ¿ok? Pero, en todo caso, eso es lo que van a perder.
porque Keiko está a la orden, a esto no les dan ni movilidad, ¿ya? Ni viáticos para provincia, nada, ¿ya? ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que es peor, pues. Porque el problema de Keiko es que Keiko no sabe ganarse a la gente, no tiene don de gentes. En cambio, Kenji sí tiene don de gentes. Es muy simpático. Parecía tonto. Todo el mundo lo fastidió toda su vida porque parecía el tonto de la familia. Y ha resultado el más inteligente. Porque sabe que hacer política es meterte a la gente al bolsillo. Y se está metiendo a su gente al bolsillo. Porque si ya tiene una lista de 23 sin asistir a las reuniones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa está diciendo? ¿Qué cosa le dice a los del nacionalismo cuando le lleva pues pollo a la brasa a Ollanta? Yo soy buena gente, ¿no? Se ha hecho su nuevo avatar, ahora es un ingeniero que construye puentes, ¿no? Sí. Y anoche cuando lo sancionan, ¿qué pone? Y ese es en realidad es un mensaje para los que lo entienden muy potente. ¿Tú has visto La Sociedad de los Poetas? Fortísima película, muy buena. Muy buena. Sí, Es una película excelente. que la gente joven no la ha visto probablemente, una película ambientada en los años 50, en un colegio privado, en un internado. Un colegio muy estricto. Muy estricto, muy estricto en esa época, donde llega un profesor de literatura con métodos nuevos. Y simplemente revoluciona la manera de pensar de estos jóvenes, ¿no? Por supuesto, sus métodos son demasiado revolucionarios y lo terminan votando, ¿no? Y la escena final de la película, cuando él se está despidiendo de los alumnos, cuando el director los está gritando, ¿no es cierto? Cuando les pide que se queden callados, que no digan nada, que no abran la boca, los chicos comienzan a pararse sobre las carpetas y a recitar el primer verso de un famoso poema que es Oh Captain, My Captain, ¿no? Que es Oh Capitán, mi capitán. Y entonces, lo que está diciéndole a todos es, hay un grupo que piensa distinto y que sí se atreve a pararse, aun cuando hay una persona gritándoles, ¿no es cierto? Y se van a parar y van a defender a su líder. Eso es lo que le está diciendo a Keiko. Tú no tienes eso. Tú los tienes aterrados, pero yo los tengo persuadidos. Esa es la gran diferencia. O sea, Keiko ha logrado el temor, ¿no? Y Kenji ha logrado el cariño. Y son dos sentimientos muy diferentes en política. O sea, pasa que a veces pues el tipo te cae bien, ¿qué vas a hacer? Además, que Kenji sí se va a provincias que no le corresponde ir, lo que quiera, pero se va con la congresista a la provincia que no le corresponde ir y se la lleva a ella y hace que ella regale las cosas con él. Entonces, pues, ¿a quién van a querer? A Keiko Fujimori solamente la puedes ver en la reunión del martes, donde ya está todo acordado, porque se ha acordado el lunes, con la mototaxi. Tú llegas, te sientan, te dicen lo que va a pasar y tienes que votar como te dicen que va a pasar. Le interesa un pepino tu pueblo, tu provincia, tu región. Tú haces lo que te han dicho porque tú tienes que estar... Es el mismo efecto que Ollantaytamala y que Nadine Heredia. El mismo efecto. Tú tienes que estar agradecido porque estás acá por mí. ¿Ya? Entonces tú no vales nada. Así me voy, pues. Eso le pasó igualito a Ollantaytamala y a Nadine Heredia. No aprenden las lecciones en política. Como son partidos que no son institucionales, no es como el APRA, donde tienes una línea de carrera, pues aspiras a ser secretario general o qué sé yo. No, son partidos donde todo gira en torno al caudillismo, al caudillismo que hay ahí, el cacique que te toque. Entonces, si el caudillo no te trata bien, tú te vas a molestar, ¿no es cierto? Si el caudillo... Yo he conversado con congresistas de provincia que nunca han conversado a solas con Keiko Fujimori. Nunca. Siempre en grupo. Porque ella no tiene tiempo para conversar con sus congresistas. No tiene tiempo, no le interesa. Le interesa que lo obedezcan como un ejército de soldaditos. Entonces les pasa una ley mordaza, después no se ocupa de sus temas y después reparte presidencias de comisiones, no más o menos. Entonces tienes el caso como el de Patricia Donaire, que no es más que la punta del iceberg del descontento generalizado. Lo que pasa es que Patricia Donaire es abogada, tiene más recursos, tiene un movimiento regional propio, y eso de no tener bancada le interesa un pepino en este momento porque cualquiera le firma sus proyectos. Le está sacando un proyecto de ley ya multipartidario. Entonces, interesa un pepino, tiene más recursos. Los otros están aprendiendo. En un año no le queda bancada. Pero no porque PPK haya tenido la habilidad política de jalarse a 30, como él dijo al principio, sino por la incompetencia política de Keiko Fujimori de no saber manejar una mayoría, con un hermano y un padre que eran su fortaleza y que tienen una agenda política diferente.
porque la agenda del padre es salir de la cárcel. Nadie le cree a Keiko Fujimori con un habeas corpus, que sabe que se lo van a declarar infundado en todas las instancias, es un gesto para sacar a su papá de la cárcel. Es ridículo. Voy a presentar un habeas corpus, no te cree nadie, es falso. La verdad, sus asesores son pésimos, ¿eh? Discúlpenme, no porque hayan perdido 2 elecciones, porque casi las ganan, sino porque el tema de Kendi lo están manejando mal. Fue un error político lo de anoche. Total. Gravísimo. Y Kenji se está riendo en su cara, porque vamos a desentrañar algunos misterios. ¿Qué significa que te suspendan de la bancada? Nada. De verdad. En el caso específico de Kenji, nada. ¿Puede ir a votar al Congreso? Por supuesto, sigue votando cuando le dé la gana. ¿Él quería ser miembro de la mesa directiva? No, le interesaba un pepino. ¿Quiere tener la presidencia de una comisión? No, le interesa un pepino, nunca le ha interesado. Él necesita presentar un proyecto de ley, tiene 23 congresistas que en la bancada de PPK se lo presentan. También en la bancada del APRA, de Acción Popular y de Fuerza y de Frente Amplio. En la que quiera. Porque le cae bien a todo el mundo. Porque ha hecho migas con todas las bancadas. Porque efectivamente ha tendido puentes, pues. Es lo único que ha hecho. Es lo único que ha hecho desde que ha llegado. Y reitero, si no va a las REUs y si no asiste a sus comisiones, es porque está yendo a ver a su papá. Dicho sea de paso, de estos 23 congresistas, hay varios que van a ver al papá de Kenji con Kenji. Porque los lleva a conocer a su papá y se sienten felices, ¿no es cierto? Porque el viejo los atiende, conversan, la pasan bien, qué bonito. Y Keiko alguna vez te ha dicho, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿En tu pueblo qué necesitan? ¿Qué pasó con este proyecto que tenías? ¿Por qué no lo sacamos adelante? No, pero Kenji sí. Ejemplos, como les digo, ayer se llevó de la mano a la congresista de Amazonas, que tiene efectivamente un problema forestal en Amazonas complicado, que tienen problemas de agua en Amazonas. ¿A dónde la llevó? A ver al ministro de Agricultura. Y no solamente la llevó, en el colmo así de jajajaja, se tomó fotos y las colgó en su Twitter. Acá pues estábamos contentos, ¿no? Con el ministro de Agricultura y con mi colega que se llama Marita Herrera, una mujer muy joven de Amazonas, y vamos a hablar de agua y del bosque para duplicar la economía al 2030. Y además él con el dedito levantado, siempre en todas las fotos, ¿no? Positivo. ¿Ya? Entonces, bueno, pues, a ver, como diría Kenji, mira Keiko, tampoco. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. En breve estaremos leyendo sus mensajes en Facebook Live porque la gente también opina. Así es. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. El saludo para nuestros amigos que nos sintonizan por medio del Facebook Live de Radio Santa Rosa. Saludos para Gabriel Santa María. Saludos, Rosa María. Qué bueno que estés nuevamente en la radio. Siempre me ha gustado escuchar tus entrevistas y comentarios. Andrés F. Galindo, es gracioso lo que voy a decir, dice, pero Kenji Fujimori es el único Fujimori que me cae bien y eso está pasando con muchos. Nos escriben también desde Londres, Rosa María, sí, lamentándose un poco de que el tráfico aéreo es terrible. Bueno, creo que no se acuerda muy bien cómo es la situación en Lima, que es peor. Pero por allá también tienen muchos problemas. Así es. Saludos para miren, todos. El tema es el siguiente y yo se los voy a aclarar de una vez para que no hayan confusiones. No es que yo estoy de acuerdo con sacar a Alberto Fujimori de la cárcel, pero me parece natural que un hijo quiera sacar a su papá de la cárcel. Si no quisiera sacar un hijo a su papá de la cárcel, no me parecería natural. O sea, la conducta de Keiko no me parece lo natural. Yo lo he dicho muchas veces, si a mi padre lo meten preso, pucha, yo hago turnos, pues, pero me organizo para ir todos los días a ver a mi papá. ¿Cómo no voy a ir a ver a mi papá? Es como cuando tu papá está en el hospital. ¿Qué? ¿Lo vas a ver cada 15 días? No, pues, o sea, ahí me dijeron el otro día, ¿te acuerdas? Luz Salgado me puso, qué bueno que te preocupes cristianamente por Alberto Fujimori. Le dije, ¿cristianamente? Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Claro. Que vaya su hija a visitarlo. ¿Ah? Eso es cristiano. Pero es que hay gente que se olvida de los 10 mandamientos. Se los puedo recitar, ¿eh? Cosa que acá al frente, acá atrás del vidrio, no creo, padre, ¿eh? Pues yo creo que acá tomamos examen de catequesis básica y salimos jaladitos algunos, ¿eh? Pero en fin, de verdad, pues, entonces, el tema aquí es que
este chico cae bien porque está haciendo algo que es natural, que es sacar a su papá, sin ningún cálculo político. Es decir, mi objetivo es sacar a mi padre de la cárcel. ¿Qué era el objetivo desde el 2006? Ese era el objetivo primigenio de que los hijos de Fujimori participaran en política. El papá cometió el error de irse a Chile, un error que alguna vez tendrán que explicar largamente. Yo tengo varias versiones. No fue consejo de su abogado, fue consejo supuestamente de un par de gringos de la CIA que le dijeron que si venía a Sudamérica, él entraba por Tacna y que las masas se lo iban a llevar hasta Lima para vencer a Ollanta, que era el candidato de Chávez. Y él se tomó un avioncito, porque además hay una cosa curiosa, ¿no? Tú sabes que el avión hace escala en Estados Unidos, echa gasolina en Estados Unidos, y de ahí viene al Perú. Entonces, en Estados Unidos aparentemente tenía el clearance para poder llegar. Llega a Chile y obviamente la señora Bachelet lo mete preso más o menos en 2 minutos y tenía arresto internacional, orden de captura, todo lo demás. Y ahí se dio cuenta de lo que había hecho, que era una bestialidad. Finalmente se monta el partido fujimorista con Marta Chávez como candidata presidencial, a sabiendas de que no iba a ganar. O sea, a Marta Chávez le han llevado el sacrificio siempre, pero con Keiko cabeza de lista, que no podía postular en ese momento, creo que no tenía ni la edad o era muy joven, y ganan unos 16 congresistas, ¿no? Que les permite tener una base inicial. ¿Para qué? Para sacar a su papá de la cárcel. ¿Para qué? Para darle gobernabilidad a Lapra y negociar, ¿qué? El indulto del padre, ¿no? Las mejores condiciones carcelarias, porque ahí fue donde le sacaron la salita, el video, ¿no? El pollo a la brasa y todo lo demás, ¿no? Y cuando termina, Alan García les hace creer durante los 5 años de gobierno que él puede sacar a su padre de la cárcel a cambio de sus votos. Y ese fue un pacto que hizo Ana Vega, eso lo sabe todo el mundo. Y cuando termina el gobierno de Alan, ¡surprise! Mira, ¿sabes qué? Lo he estado pensando bien, que te indulte Humala. Y Alan García le dice a Humala, indultémoslo entre los dos, pero usted firma la resolución. Wifra, que lo iba a indultar, ¿no? Entonces Humala dice, no, obviamente que no. Si está enfermo, que presenten el pedido. Y es en el 2011, por influencia de Ana Vega, que Alberto Fujimori se pelea con su hija. O si quieren al revés. Keiko Fujimori. O sea, Alberto Fujimori no puede salir a buscar a su hija. Digamos, no, físicamente está impedido. Es ella la que deja de ir a verlo. Y va a verlo a la muerte de un obispo. Entonces, no se nos ha muerto ningún obispo, ¿no? Ya. Siempre me olvido que estamos en una radio pastoral. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Kenji le dicen lo que le dicen a todo el mundo. No, esta es una estrategia. O sea, sí vamos a sacar a papá de la cárcel, tú no te preocupes, pero yo tengo que desalbertizarme, porque yo en 2011 me perdí las elecciones porque me asociaban con mi papá. Oye, pero mi papá ha sido un santo, ha sido bueno. No, pero hay gente que no le gusta. El antifujimorismo es muy fuerte. Entonces, para vencer eso, yo me tengo que ir a Harvard, convencer a este gringo buena gente, que es Steve Levitsky, que yo creo en la Comisión de la Verdad, y todas esas cosas en las que no creemos, y sacar a todos los tíos viejos del partido, y así ganamos las elecciones, y yo soy presidente, y te prometo que saco a mi papá de la cárcel. Pero tú estás diciendo en la campaña que mi papá no va a salir. Es que es lo que tengo que decir, pues. Ya. Hasta que de repente se da cuenta en la mitad de la campaña que su hermana no va a sacar nunca a su papá de la cárcel. Porque si lo saca de la cárcel, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el líder del partido? Alberto Fujimori tiene la edad de Kuczynski. No es 10 años mayor, no, tiene 78 años, creemos, también, que eso es otra discusión. Creemos que tiene 78 años porque se supone que nació el 28 de julio, cumple 78 ahora, se supone, ¿ya? Pero nadie lo sabe con exactitud, pero en fin. Entonces, el hermano al ver esto, obviamente ha dicho, no, yo estoy con mi papá, y el chico ha sido muy leal con su padre siempre, eso es verdad. Ahora bien, y dicho sea de paso, Kenji no está haciendo todas estas cosas porque se le han ocurrido a él. Es evidente que Alberto habla por él. Va a ver a su papá todos los días, pues tú crees que la cárcel es una aburrida, ¿no? ¿Tú crees que juega en solitario? No, pues, oye, ¿qué hacemos con mi hermana? Se me ha ocurrido anoche este plan, ¿ya? Y tiene 3, 4, 5 asesores buenos, Jorge Morelli que le corrige los artículos, este señor Toledo que le hace los dibujitos, ¿no?
Porque si ustedes comparan el Kenji de este quinquenio, es un Kenji completamente distinto al del quinquenio anterior, donde ya era congresista y apoyaba a su hermana. El Kenji de este quinquenio no está tratando de él ganar sus elecciones. Ya no tiene que repartir cisternas de agua, ya no. Él ya tiene su sitio político, lo van a reelegir. Él ahora tiene que tener la bandera del fujimorismo antiguo y duro, que es saca a papá de la cárcel. Eso es. Y ya lo dice sin ningún problema. Y su hermana, en vez de actuar con inteligencia, ¿qué hace? Porque no tiene al papá y no tiene al tío Vladi, pues. Tiene a Ana Vega y a Pierre Figari. Y no vas a comparar, pues. O sea, discúlpenme, pero psicosociales, pues no es de mi tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Le manda, primero, todos los misiles al gobierno, para que la odie todo el Perú. O sea, para que sea, puta, qué pesada esta mujer. De nuevo se tiró un ministro, otra vez. ¿Ya? No se da cuenta que está lloviendo y quiere volarse a Vizcarra. Ya, bueno, muy bien, pesada la mujer, está picona. Picona, se lo han dicho en todos los tonos, que en verdad estaba picona. Perdiste, mamita, perdiste, piénsalo bien, perdiste. ¿No? Y su entorno decía, tú no has perdido, tú has ganado, te han robado la elección, ¿no es cierto? El cuento de que la CIA le había robado las elecciones y tontería y media. Que eso le metían en la cabeza, ¿ya? Entonces, en la desesperación, cuando el entorno se da cuenta de que Kenji le va a ganar la partida de todas maneras, va y le manda una carta al presidente de la República. Después de haberlo cacheteado así 25 veces, señor presidente, por favor, quiero hablar con usted la próxima semana. Y voy con Bedoya como diciendo, soy buena. No sé, por favor, voy a ir con alguien buena gente para que me crea. ¿Ya? Y el presidente dice, no, vas con Bedoya, ven con quien quieras, ¿no? Bueno, va con Klimper, que es toda una discusión aparte, pero en fin. ¿Y qué conversan? Como decíamos al principio del programa, de la agua, pues de la reforma del Poder Judicial, del Consejo Nacional de Magistratura, sí, lo que usted diga, presidente, del Contralor, sí, seguramente, por supuesto, encanta. Hablan del indulto al papá, ni una palabra. A Kuczynski lo tenían contra la pared con el indulto del papá, pero contra la pared. ¿Ya? Con todos los analistas políticos, digo, señor, indúltelo y usted se salva, indúltelo. Mario Vargas tiene una frase genial, ¿no? Tú no apaciguas a un tigre aventándole corderos. Le da más hambre. ¿Ya? Eso fue su verdad, pues, ¿no? Le da más hambre al tigre. Quiere más comida. ¿Ya? Durante todo el año, Fernando Zavala lo único que ha hecho es ser alfombra de esta bancada a ver si lo tratan bonito. Peor ha sido. Y ella ha venido solita. ¿Qué pasó? Kenji, pues, ¿qué otra cosa haber pasado? No ha pasado otra cosa. Kenji ha sido el problema. Porque Kenji ayer, y ya se mostró ante todo el país, tiene 23 congresistas que lo apoyan. ¿Ya? Y que se van de la bancada apenas salga la ley que deroga la ley antitransfugismo. La ley no, la resolución del Tribunal Constitucional. Que, dicho sea de paso, Keiko también se quiere volar al Tribunal Constitucional, igual que su papá, ¿no? Para que no deroguen esa ley, que es la ley Mordaza. Pero hay una cosa que hay que decir. Apenas tengan 66 congresistas los que derogan la ley en el Congreso. Y yo creo que pronto van a ser 66 votos para poder derogar la ley apenas se instalen. Y se acabó. Entonces, Keiko ha logrado tener una bancada unida sobre la base del miedo. En el Congreso pasado la tuvo unida sobre la base de que iban a poder volver a reelegirse, que es lo que todos quieren. Cuando se dieron cuenta de que no iba a ser así, porque ya los traicionó, si traicionó a Marta Chávez, por Dios, tú que vienes de provincia y no te da ni la mano, te va a traicionar de todas maneras, ¿no? Pero Kenji no, Kenji te ofrece quedarte. Y además se preocupa por tu pueblo, te manda cosas, está preocupado por ti. Ahora, Rosa María, ¿cuándo se daría ese cambio? Depende cómo juegue sus cartas ellas y cómo las juegue Kenji. ¿Puede arreglar este problema, este error, Keiko Fujimori? ¿Keiko? No, está no hay marcha atrás. El hecho de haber sancionado a su hermano ayer la ha sepultado. Sí. Kenji se está riendo en su cara, en su cara. Acá me está diciendo, ¿no crees que los hermanos están trabajando en pared? No. Kenji es el bueno y Keiko la mala, no. Muchos creen eso, que esto es un show, que parece pelea de cachascán arreglada. No. ¿No te parece? No, cuando tienes a 23 congresistas firmando una carta que le dice a Keiko, por favor, resumen de nuevo, ¿ya?
arregla tu problema familiar, mamita, y después vienes a hacer política. Eso es lo que le están diciendo. Y más aún conociendo que esta es una familia disfuncional. Es la familia más disfuncional. O sea, a la mamá, el papá le soldó la puerta al Palacio de Gobierno para que no se escape en las noches, a reunirse con la oposición. La señora se fue. Kenji ha declarado ante el juez en Chile que no vio a su madre desde los 12 hasta los 18 años. No la vio, no vio a su madre. ¿Ya? Y obviamente Keiko tampoco. O sea, ¿tú te imaginas no ver a tu mamá 5 años a esa edad? Es una familia completamente disfuncional. Vivían en un cuartel, todos controlados por los Vladimiro Montesinos. O sea, digamos, que nada de lo que pasó ahí te puede dejar, digamos, bien arregladita la familia, ¿no? Pero en fin, ya está con nosotros Ernesto. Iba a decir más sombrío. yo sé por tu primo, pero vamos a hacer primero una pausa y regresamos con él. ¿De qué vamos a hablar? De la prisión preventiva, tema de moda en el Perú. Discúlpeme, como están las cosas, a cualquiera, un fiscal nos inicia una investigación, se consigue un juez de tutela en cualquier sitio del Perú, ¿eh? Y los meten presos. Y ya está, no se necesita más. Se necesita un investigador, fiscal, cualquiera, un juez de tutela y prisión, según las nuevas normas que se aplican en el Perú. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Volvemos. 8:38, nuestra producción trata de comunicarse con la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, nos ha contestado ya, pero se encuentra en el helicóptero sobrevolando la zona afectada en la carretera Panamericana Sur, luego del sismo. No puede escuchar. Vamos a tratar de establecer esa comunicación luego. Te cuento, María Teresa Palomino pide a Rosa María Palacios por medio de la cuenta en Facebook que por favor la desbloquee del Twitter. Un día vamos a hacer así, un día que sea el día de Santa Rosa, así, un jubileo nacional, ¿ya? Una indulgencia. Una indulgencia plenaria, una cosa así. Pero ahorita no puedo porque me tendría que dar el número de cuenta, no soy pulpo, señora. Escríbame al Facebook después y ya le puedo escribir. Ahora, Ernesto de la Cara está con nosotros para hablar de la prisión preventiva. Y esto va a ser como clasecita, chicos, ¿ya? Para el que no entendió. Pues yo les acabo de decir algo que a cualquiera le puede resultar aterrador. Imagínese usted, señora, ¿no? Que llega a su casa y dice, señora, la han notificado por lavado de activos. ¿A mí? Sí. Tiene que presentarse al juzgado tal. Y usted va pues al juzgado, ¿no? Y dice, sí, el señor fiscal le está investigando y vamos a ver su audiencia de detención preventiva porque han pedido su detención preventiva. ¿What? ¿Ya? Entonces, sí, peligro de fuga porque el año pasado usted tiene un viaje acá a Bolivia, ya salió por la frontera de Tacna. Bueno, sí, mi prima vive en Tacna, yo sé cómo. Ya, no creo. Y usted tiene una hermana que vive en New Jersey, ¿no? Sí, ya, listo, para adentro, peligro de fuga. Señor, pero yo no sé de qué me están hablando. Bueno, estoy haciendo una exageración, pero lo que ha sucedido la semana pasada se parece mucho. No ha habido un juicio a los Humala, no ha habido una condena a los Humala y no ha habido una acusación. No hay, hasta hoy día, una acusación. Es más, el fiscal de la Nación ha reconocido que el fiscal está avanzando, pero todavía le faltan algunos elementos para su acusación. Entonces, si le faltan elementos para la acusación, ¿por qué están presos? O sea, Dios mío. Ernesto Lajara, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María, bueno, gracias por la invitación. Repasemos los 3 elementos que tienen que haber para prisión preventiva y cuándo se da. Ya. Pero primero comenzar diciendo que debe ser una medida absolutamente excepcional, eso lo dice la Constitución, el Código Procesal Penal, todos los tribunales internacionales, la Convención Interamericana, o sea, excepcional, porque acá lo único que estamos haciendo es tratar que el juicio, el proceso se realice. Preservar eso, nada más. No es un adelanto de si es inocente o culpable, absolutamente nada. Ya. Entonces, los 3 presupuestos, antes hay que decir que la única autoridad que puede pedir la prisión preventiva es el fiscal. Si el fiscal no la pide, no hay ninguna posibilidad de discutir la prisión preventiva. Es decir, el juez no puede agarrar y decir, yo voy a evaluar si hay prisión preventiva o no. Ni tampoco el procurador. Ni tampoco el procurador. Solo ahora, el fiscal. El fiscal, en primer lugar, tiene que ver
cuál es el delito que va a invocar. Claro. Es bien importante, Claro. porque toda la discusión sobre prisión preventiva va a ser sobre ese delito. No es que el juez también pueda agarrar y decir, oye, usted se equivocó, Se equivocó de delito, ¿sabes que yo lo reformo? yo lo reformo. No, No. puede, va a discutir solamente eso. Y en segundo lugar tiene que ir, porque puede haber delito, pero no puede haber la relación con el imputado. Entonces tiene que ir ya pensando que hay esa relación con el imputado. Ya, a partir de ahí tienes que ver el primer requisito, que son graves y fundados elementos de convicción. Entonces, Que ahí también hay mucha confusión. Por ejemplo, Claro. el elemento de convicción es grandes probabilidades. de que este sea culpable. Claro. No es culpable, Claro. porque no ha pasado por un proceso. Pero fíjate, ¿sabes qué pasó? Que confesó. Ah, confesó, sí, confesó. Pero quiere ir a juicio igual, porque dice que quiere que le rebajen la pena, ¿no? Pero, mira, lo encontramos con el arma en la mano, con la mujer muerta, bañada en sangre, él también, y dice que sí, que no se acuerda de nada, pero que cree haberla matado. Pucha, ya, los elementos de convicción que digamos que son más o menos claros, ¿no? Sí la mató, ¿no? Más o menos está clarito, Claro, claro. ¿no? O cuando es, por ejemplo, una detención absolutamente en flagrancia. En flagrancia, ¿no? claro, no hay discusión, o sea, está claro que él fue, ¿ya? Ahora, a la vez, dice con los primeros recaudos, es decir, tiene que ser más o menos con lo que tienes debe surgir de manera evidente. Por eso es cuando dicen, ha durado un montón, eso es la seriedad. No es tan serio, porque quiere decir que se han demorado horas de horas para ver los elementos de convicción y para ver el peligro de fuga, entonces quiere decir que no estaban tan claros. Claro. Cuando tiene que ser probabilidades, porque las probabilidades son menos que las pruebas. Así es. Que es una cosa importante. Ahora, las probabilidades tienen que ser graves y fundadas. Por eso, claro. ¿No es cierto? Graves y fundadas. No es cualquiera, a mí me parece, no. Tiene que ser graves y Parecería, fundadas. ¿no? Claro, Entonces, y de las dos cosas, del delito y de la relación del imputado con el delito. Porque el delito puede existir, pero de repente está la muerta, ¿ya? Pero Claro. ese no es el asesino, pues. Él dice que no es, nadie lo ha visto, no ha estado ahí, no están Hubo sus huellas. violación, pero ¿por qué tiene que haber sido esa persona? Claro. Y lo otro es que yo te digo, el fiscal y el juez dice, pero sí hemos demostrado una serie de pruebas, pero eso es malo. ¿Por Malo, qué? pues, porque no tienes que probar pruebas, las No pruebas son tienes para el pruebas juicio. y además eso es la indefensión para los abogados. No se han preparado para discutir las Entonces, pruebas. de eso vamos que a hablar es- ya aterrizando después en el caso de Humala. que es todo el proceso. Que es ¿no? todo, claro. Entonces, primero, clarísimo, es probabilidades, ¿no es cierto?, que emerjan muy rápidamente, no 3 años después de investigar, 3 años de investigación en el caso de Nadine Heredia y año y medio en el caso de Humala, ¿ya? En pareja además, ¿no? Es una cosa rarísima, como si fuera una ameba, ¿ya? Unicelulares, son los dos. Sí. ¿Ya? Entonces, tiene que haber pues claridad en que los fundamentos están probados. El segundo requisito no es poca cosa, por si acaso esto les va a servir para su cultura jurídica, ¿ya? Tiene que ser por un delito que se le impute más de 4 años de pena, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí también, mire, es una cosa que hay que aclarar, que no es lo que diga el código, sino es el cálculo que hagan de cuánto le van a poder dar de pena, que tiene que ver algo que ver con lo que diga el código, pero acuérdate que en el código hay atenuantes, agravantes, confesión sincera, delitos culturales, en fin, Claro. una pena que puede ser en el código de más de 4 años puede terminar siendo menos de 4 años Así es. y viceversa. Pero para que se hagan una idea, por ejemplo, Sí. difamación tiene máximo 3. Claro. Nadie va a ir en prisión preventiva por difamación. Ese juez es un prevaricador, pues, porque, y casi ha pasado, pero, digamos, no hay prisión preventiva, pues, por difamación, porque no hay más de 4 años de pena máxima, ¿no? Entonces no se puede, ¿ya? Ahora, el delito del lavado de activos sí tiene 8 a 15, ningún problema. Pero el tercer elemento es el más importante, que además se divide en 2, ¿no? Así es. Que es, peligro de riesgo fuga procesal y que se riesgo divide en procesal. dos. Claro, el riesgo procesal, que es lo fundamental, porque ahí está, como he dicho, es una medida excepcional solo para asegurar que se va a realizar el proceso, Claro. que no va a haber impunidad. Claro. Entonces, una vez que tienes los elementos de convicción, que sabes que el delito va a más de 4 años, ves ahí ese riesgo procesal, que son 2 posibilidades, como has dicho tú. Uno es el peligro de fuga, que más o menos hay igual, nuevamente, los elementos de convicción graves y fundados para darte cuenta que esa persona se puede fugar. Y el código establece algunos criterios que no son taxativos en el sentido que pueden ser esos u otros. Y además cada uno de esos son relativos, que otro que ha incurrido en error el fiscal y el juez en el caso de Humala, ¿no? Por ejemplo, el arraigo.
es uno de los más importantes, Claro. ¿no? Es decir, que tú demuestres que uno, tienes un domicilio conocido, tienes un trabajo, Vives tienes ahí. familia, tienes, por ejemplo, hijos menores, todo ese tipo de cosas. Entonces, no es absoluto, porque puedes tener arraigo y te puedes fugar, y puedes no tener arraigo y no te fugas. Pero no es que te lo puedas saltear así nomás. Entonces el fiscal y el juez, ya, el arraigo se da por hecho. ¿Cómo que se da por hecho? Es un elemento importante, Claro. ¿no? Y el decir, pongamos que no tienes, digamos, arraigo porque no tienes un trabajo en una empresa. Claro. Es un absurdo. No, yo no Puedes trabajo en tener una empresa. 50.000 tipos Yo de tengo trabajo, ¿no? Yo tengo 6 trabajos, por ejemplo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, señor juez? No, Claro. lógico. Y la otra es, digamos, perturbar la actividad procesal. Entonces, por ejemplo, imaginen ustedes tienen un delincuente que va a ocultar unas pruebas, que si lo deja suelto, ¿no es cierto?, va a desenterrar el cuerpo donde él sabe que lo tiene enterrado y lo va a cambiar de sitio, lo va a quemar y lo va a desaparecer, lo va a tirar al mar. Entonces, todo el mundo sabe que este tipo sabe dónde está el cadáver, ¿ya? Y sabe que lo va a mover, porque tienen información de inteligencia, este va a mover el cadáver. Bueno, yo lo dejaría suelto para seguirlo, ¿no? Pero en fin, eso ya es cuestión de la investigación policial y del fiscal. Pero en todo caso sí, o si no, toda la documentación que había, ¿no es cierto?, la va a quemar. Está clarísimo, ¿no? Joaquín Ramírez, que metió toda la contabilidad pues en el taxi, ¿no? Y se le perdió. La contabilidad de 19 empresas, ¿eh? Claro, claro. Se me perdió, señor juez. Ya. Si tú sabes que eso puede pasar, ¿no es cierto?, y que las pruebas van a desaparecer, que la escena del crimen la va a alterar, entonces, sí, pues, ¿no? Sobre todo en flagrancia. O sea, si tú agarras a alguien en flagrancia, en un asesinato, y esa persona está por alterar la escena del crimen, te lo tienes que llevar, porque te va a alterar la escena del crimen, entonces no vas a poder, la etapa probatoria no va a poder realizarse justificadamente. Pero son casos, como tú dices, pues, extremos, excepcionales. Realmente excepcional. Ahora, o sea, no solamente por Humala, en general uno puede enfrentar estas circunstancias, ¿no? Claro. Ahora, antes en lo que es el peligro de fuga hay otros criterios interesantes. Por ejemplo, ahora todo el tiempo se dice y pertenece a una organización criminal. Claro. Que evidentemente hay que tener mucho cuidado que pertenezca a una organización criminal, porque si ocurre y tú te fugas, vas a tener una organización que te protege, que te sale del país. Exactamente. Pero no vas a poder decirlo solamente. Entonces hay Tienes que una- probar. Pues, ¿quiénes son los miembros de la organización criminal? Su mamá, su papá y su hermano. ¿Qué? Sí, pues, porque ellos le van a dar alojamiento cuando trate de escapar. Miren, de acuerdo al Código Penal, si tú tienes un parentesco directo con una Claro. persona, estás excusado porque no te puedes negar a auxiliarlo. Eso se llama excusa absolutoria. ¿Ya? Si tu hermano está huyendo y te toca el timbre y se mete a tu casa, tú no vas preso. No puedes, pues. No hay complicidad. No hay, pues. Es como si le tocara el timbre a tu mamá, entra tu hermano, mamá, escóndeme que vienen por mí. Ah, la señora la cana. Pues la señora era mamá, pues ¿cómo que no le abre la puerta a su hijo? Ya, es ridículo. Entonces, ahí no hay peligro de fuga. ¿Ya? Simplemente se está fugando, sí, y hay personas que lo van a ayudar, sí, porque tienen excusa absolutoria, o sea, no es posible que, ¿no? Ahora, regresando a los Sí. Humala, vamos al caso Claro. a lo que Sí. vimos, que fue terrible. Primero, 17 horas de audiencia. Es absurdo, ¿no es cierto? Totalmente, o sea, al revés de lo que se dice rigurosidad, no, o sea, quiere decir que no habían los elementos claros, ¿no? Claro, y no, además, como ha dicho el doctor Aníbal Quiroga, por favor, muchachos que estudian Derecho, hechos fácticos no se dice. Fáctico y hecho es lo mismo, lo mismo. En inglés, fact es hecho, ¿ya? Hecho fáctico es lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por favor, de facto es de hecho, ¿ya? Hecho fáctico, hecho fáctico, hecho fáctico, hecho... Mentira por la ventana, pero bueno. 2, lo que tú decías. Primer tema, elementos de convicción. De repente el juez comenzó a meter él unos que ni siquiera el fiscal había aportado, con lo cual la defensa ni siquiera podía levantar la mano porque no le tocaba hablar. Ha comprado testigos en Madre Mía. Eso no está probado en un proceso penal. O sea, puede ser que esté probado en Perú 21, ¿ya? Pero eso, Perú 21 no es juez, pues. Tiene que estar probado en un proceso. Incluso hay sentencia en contra. En ¿no? contra, Sentencia diciendo, en corte de la exactamente, Suprema. sentencia absolviéndolo. Y el señor Pedraza no tenía la oportunidad de defenderse respecto de eso porque no le habían dado la oportunidad de prepararse. Nada. Y ir introduciendo cosas que no estaban. Ah, después otra cosa, Rosa María, que mira, esto de la prisión preventiva, la Corte Suprema ha ido sacando una serie de directivas, de casaciones, hay como 10 o 12.
el Ministerio Público también. Hay una serie de sentencias de la Corte Hay una Interamericana. charla de Duberlí que ahorita circula por todas las redes. Dicen, claro, pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más fácil para el juez? Meterlos presos a todos, pues. ¿Por qué? Porque si se fugan, no te acusan de complicidad con el fugado. ¿Ah? Entonces es lo que se conoce como un juez canero. Claro. Este juez canero. Entonces, Richard Concepción Carguancho es canero. Porque imagínense ustedes que se hubieran fugado los Humala. ¡Ay! Contubernio con el juez, le han pagado. Entonces el juez, jugándolo seguro, los meto adentro. Pero si esa norma se aplicara para todos los casos, por eso es que el 70% de los presos en el Perú no tienen sentencia. Están todos, bueno, la gran mayoría, gracias a Dios, procesados. Estos ni siquiera están acusados. Ni siquiera hay acusación. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, o sea, ¿cómo haríamos, pues? Bueno, ¿cómo haríamos? Acá me dicen pausa. No se muevan y sigan aprendiendo. Estas son lecciones de derecho penal para todos. Y en el aire. En el aire. Volvemos. Gracias a los que nos escriben en Facebook Live. Estoy tomando nota de todas las cuentas, Rosa María, que piden indulgencia para que los desbloquees. Plenaria. Ahí estamos cumpliendo con ellos. Gracias a todos. Estamos en cabina con el señor Ernesto de la Jara. Él es abogado, fundador y exdirector de IDL. Y justamente estamos hablando de los requisitos, porque yo reitero, pónganse, ya, usted detesta a Ollantumala, a nadie le parece una bruja, está feliz, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si esto le pasa a usted? O le pasa a alguien de su familia, porque lo que se ha cometido acá es un acto arbitrario. Eso es así de claro. Y estoy segura que la superior lo va a revocar. O, bueno, la Suprema en casación, porque la verdad que francamente es rarísimo. En la historia que yo conozco, esto no pasa. Por eso yo dije, miren, esto no va a pasar, pero probablemente sí los metan presos, porque el Poder Judicial es impredecible. Puede ocurrir cualquier cosa. Claro, porque justamente eso es parte de ser un país subdesarrollado. Una justicia no predecible, ¿no es cierto?, es parte de una justicia que no existe. No somos una sociedad verdaderamente democrática. En las democracias avanzadas, la justicia es completamente predecible. Si tú haces A, te pasa B. Acá tú haces A, te pasa Z, pues. O de repente no te pasa nada. O de repente te pasa de la A a la Z. No, además, yo digo, si creen que tú eres culpable, que te juzguen, que te juzguen rápido y drásticamente, pero que no te metan a la cárcel antes. No, y además te pueden meter a la cárcel, sí, pero por lo menos que te acusen. Claro. Acá no hay, lo que la gente no entiende es que no los han acusado. No, es que están denunciados. No están denunciados. Cuando lo he explicado, la gente se ha sorprendido. No, el fiscal dice que todavía le faltan algunos elementos, que no ha terminado. Entonces, ¿por qué están presos? Porque la señora le dio poder a su prima para que sus hijas viajen. Dios mío, si yo no puedo salir del Perú porque sé que levanto sospecha, al contrario, y mis hijos tienen que viajar, prefiero dar un poder para que los hijos puedan bajar y no haya problema. Ahora dar poder se ha convertido en peligro de fuga. Dar poder para tus hijos, no para ti, para tus hijos. Pues es un nivel de ser miserables, pero malo. ¿Ah? Claro, incluso mira, pensando en la gente en general, un tema que tú has hablado de la flagrancia, ¿no? Entonces todo el mundo piensa, porque acá si hay flagrancia, casi es automáticamente la prisión preventiva. Lógico. Pero acá en el Perú también se ha hecho una cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, que uno dice, bueno, flagrancia es cuando te agarran con las manos en la masa. Bueno, acá no. En el Perú es las 24 horas siguientes de la masa. O sea, puede venir un policía, te toca la puerta y le dice, señor, esa bicicleta de ahí es la que se han robado. Sí. Venga usted, yo digo que es flagrancia, pasa al fiscal, el fiscal pide prisión preventiva, adentro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, en general. Claro, las cárceles van a reventar de gente, claro. Inocente, además. Pero bueno, entonces, lo que pasa es que en el Perú hay una cosa como que, mira, no sabemos lo que has hecho, ¿ya? Pero tu tiempo en cana, entonces es una especie de compensación. Te vas 4 años a la cárcel, de repente la mataste, de repente no la mataste, pero compensamos, pues, ¿ya? Entonces tú tienes un castigo, algo, aunque parezca un disparate, así parece que funciona la corte. ¿Cuánta gente hemos visto salir libre después de 4 años de cárcel? Por supuesto. Pero ¿cuánta? Bueno, no estamos muy seguros de lo que hayas hecho, ¿ya? Pero por si acaso, te vas adentro y, bueno, mira, algo habrás hecho, pues, ¿ya? Entonces estamos en una sanción.
Es una locura. Incluso en el primer año ya sale mucha gente que le cambian de prisión preventiva a comparecencia No, restrictiva. perdóname, me dijo a mí Luis Pérez de Guadalupe que el 10% de los encarcelados sale antes del año, lo cual quiere decir que Que nunca jamás debieron entrar. ¿Ustedes se imaginan si la población penitenciaria en el Perú se redujera en 10%, el alivio que sería para las cárceles del Perú? Los 80.000, o sea, somos Claro, 80.000, ¿no? 8.000, de 80.000, 8.000 saldrían fuera, porque los jueces los mandan mal a la cárcel. El caso de Félix Moreno, que todo el mundo dice, ay, no puede ser. Mal pues, lo habían hecho mal. Y este es el problema con este caso. Si de verdad están tan entusiasmados con perseguir a Ollantumala, les han hecho el favor de su vida. Claro. Juan Carlos Tafur decía, bueno, debe estar feliz con la sonrisa de oreja a oreja. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el juicio también se habla de la necesidad y proporcionalidad, que es una cosa también muy marcada Muy por marcada. la jurisprudencia. Solo que en el juicio es impresionante lo mal que se trata, porque creen que la proporcionalidad es hacer una especie de ponderación de balanza. Claro. ¿Qué significa que un presidente de la República haya engañado al país? pueblo, no sé claro, cuánto? no. Cuando no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿Quién la es? proporcionalidad, el ejemplo que pone la Corte Suprema es el siguiente. Si yo tengo un delito que de repente va a ser un poco más de 4 años, no tiene sentido que te meta a la cárcel. Claro. Es el ejemplo que Claro. pone la Corte Suprema. Es- Y no tiene, acá se ha hecho una ponderación De la lo que ha vida, dicho. del señor humano y de su esposa. No, la proporcionalidad es, ¿cuál es la medida menos restrictiva de derechos para lograr el fin? Por supuesto. ¿Ya? Y el arresto domiciliario era una posibilidad. Ahora, varios penalistas me dijeron que no se podía porque no lo había pedido el fiscal. Y el juez solo se pronuncia sobre lo que ha pedido el fiscal. No, pero ahí sí el juez Podría solicitar. Claro, porque tiene un abanico de posibilidades. Claro. Incluso lo que debería hacer es primero decir por qué no comparecencia, por qué no comparecencia restrictiva, por qué no es. Y al Así final es, entrar a la prisión claro. preventiva. Ahora, hay una cosa que es clarísima. Este mismo fiscal y este mismo juez aprobaron impedimento de salida. Claro. Y esta misma sala dijo, ¿impedimento de salida? ¡No! Entonces, si esta misma sala hace 2 o 3 meses dijo, no tienen por qué tener impedimento de salida, menos pues les va a aprobar una prisión preventiva, pues. Obviamente la sala la va a revocar de todas maneras. Claro. Eso es lo que yo más o menos Además, calculo, si son predecibles de nuevo. Yo creo que están haciendo el objetivo al revés. Es decir, esta figura es para que no se fuguen, ¿no es cierto? Así es. Pero tú a veces dices, por ejemplo, un expresidente o una autoridad importante, no te conviene tanto fugarte y pasar a la clandestinidad, porque Claro. es difícil. ¿Qué te conviene? Yo digo, contrato los mejores abogados y estudios Claro. que los hay y que están dispuestos a jugarse por estos casos, y voy a tratar que me den la pena de 4 años, de 6 Claro. años, que me la suspendan Claro. o que pueda con beneficios Así es, penitenciarios, pero es mucho más convincente eso para mí que salir del país, fugarme, estar perseguido internacionalmente. Ahora ya no es como antes, Claro, ¿no es cierto? te chapan al toque. O sea, la clandestinidad de un expresidente, una autoridad muy alta, no es tan No probable. no es fácil. Ahora, el otro tema es el tipo penal. Ya. Lavado de Uy, activos. sí. Yo he hablado del tipo Sí, penal sí. 20 veces con el público. Me han dicho de todo, sobre todo colegas que no son periodistas, pero, perdón, tampoco, Abogado. pero en fin, que no son abogados, ¿ya? Que en realidad creen saber, interpretan la ley, una maravilla, leen el Código Penal, ¿no? Y creen que el lavado de activos puede existir sin el lavador, sin el bien lavado, sin el testaferro, sin el mafioso a tiempo completo. O sea, el lavado tiene unos elementos constitutivos del tipo lavado, Claro. ¿ok? Ya. Esos elementos no están en esta investigación. Y eso, que lo que hemos visto, parecía un juicio adelantado, ¿no? Yo veía ya un juicio, ya estaban actuando pruebas. ¿Y dónde están los elementos constitutivos del tipo? O sea, para explicarle a la gente, hecho, fíjense, Maiman, lavado perfecto. ¿Por qué? Hay un crimen, ¿no es cierto? Un delito contra la administración pública, cohecho. ¿Ya? Hay una coima. Se la pagan a Toledo, pero no se la pagan a Toledo, que vendría a ser el mafioso a tiempo completo, sino a su testaferro. Su testaferro crea un sistema, ¿no es cierto?, con la suegra, que también pobrecita la señora viejita, pero en fin, es su cómplice, y esta señora y él, y Avidanón, y todos estos crean un esquema por el cual blanquean la plata. Entonces tienes al mafioso, que es Toledo, no es Odebrecht, que es Toledo, que no pierde el dominio nunca del dinero, y tienes a los testaferros que se lo blanquean. A ver, Odebrecht da plata de campaña, Claro. tú te la tiras, y pagas el meeting, y pagas el avión, y te pagas tu ropa.
¿Dónde está el blanqueo si no le tienes que devolver nada a Odebrecht? Caso Alan García, caso Keiko Fujimori, caso Ollanta, o sea, o yo estoy equivocada. No, yo coincido contigo, ¿no? Porque en todo caso, como siempre han dicho los abogados, y yo también te he escuchado a ti, estamos hablando de otro tipo de delito que tiene que ver, no delito, sino incluso con faltas administrativas que tienen que ver cuando tú donas a los partidos, Claro. ¿no? Que es un grave problema, pero de otro tipo, ¿no? Es lo que digo, pues, penalícenlo. Claro. Modifiquen el código penal, háganlo penal, pero hoy no es penal. Ahora, ¿por dónde hubiera ido yo si me hubieran escuchado en su momento? No, pero por supuesto nadie me escucha. Hubiera ido por enriquecimiento ilícito, pero tienes que probar que es ilícito. Y el problema es que la donación en sí misma no es ilícita. O sea, que el gobierno de Venezuela le done plata al Perú, perdón, a Ollanta es un acto ilícito en Venezuela, probablemente, porque en Venezuela probablemente sea un peculado tomar la plata del Estado y darla para Pero otra no hay cosa. una partida para ayudar Exactamente, ¿no? ¿te das cuenta? Si es que hay una partida para ayudar a países pobres o campañas de otros países, etcétera. En el Perú es una falta administrativa, está en la ley de partidos políticos como donación prohibida, pero no es penal. No es penal. A ti te puede, yo decía, pues te puede mandar plata Osama Bin Laden, ¿ya? No es penal en el Perú. ¿Por qué? Porque los partidos no quisieron que fuera penal, por el amor de Dios. Están representados en el Congreso. ¿Quiénes más van a estar representados en el Congreso, pues? Claro, y ahora mismo, ¿no? No quieren adoptar las medidas No necesarias. quieren. Justamente es un punto muy sensible porque todo partido se beneficia. No quiere, es absolutamente contradictorio, ¿no? O sea, sí, que los metan presos, que los metan presos. Oye, ¿ustedes han recibido? Nosotros no, nunca hemos recibido nada. Pues, entonces, ¿por qué no modifican la ley para que ya quede claro? No sé, vamos a hablar del agua, ¿ya? Ahora, Rosa María, pero ¿y tú crees, a ver, si revoca la sala, ahí, ¿para qué lado va a estar la presión? Porque también va a haber un sector que va a decir, ya soltaron a Humala. No, ya ¿o no, pues ya se dieron cuenta de que, primero, si esta fuera la norma, van todos presos. Claro. Claro, pues. Mira, es como el caso de Madre Mía. ¿Ya? ¿Por qué crees que el fujimorismo no habla de Madre Mía? ¿Quién era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas cuando el capitán Carlos estaba en Madre Mía? ¡Ups! Alberto Fujimori. Claro. ¿Ya? Y la represión que se ordena en todo el Valle del Guayaga, que ustedes han documentado en la Comisión de la Verdad, y él tiene reportes sobre eso desde la época. ¿Quién Ahora mismo, claro. Sí. Exactamente. ¿Quién lo ordena? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Ah? ¿Te quieren hablar de lo que pasó en el Guayaga? Ah, pucha, todas las organizaciones de derechos humanos van a estar felices. Porque no había un capitán Carlos, habían 80 capitanes Carlos en toda la base de contrasubversivas. Y sería bueno que cuenten todo, pues, porque la lista de desaparecidos, ahí sí desaparecidos con nombre y apellido, es bien larguita. Entonces tú le dices eso a los fujimoristas y, no, mira, la verdad es que en realidad fueron épocas difíciles, ¿no? La típica, son tiempos de guerra, ¿no? Hay daños colaterales y todas estas tonterías que repite. Es increíble. Entonces, ¡brum!, le bajaron toda la presión al tema, Madre Mía, porque evidentemente, primero, que además hay que decirlo, no hay desaparecidos con nombre y apellido. El único caso es de una persona que fue efectivamente asesinada, según relato de sus familiares, pero enterrada por sus propios familiares y desenterrada por sus propios familiares con un fiscal. Entonces, miren, ahí no hay nada. Tendrías que probar, y testimonios todos de reclutas que todos eran menores de edad. ¿Y usted cuántos años tenía? Yo tenía 16. ¿Y usted 17? Para no tener responsabilidad penal, pues. Es obvio. Porque si no, tendrían que confesar la responsabilidad penal en los hechos. Claro, pero a ver, en el caso de Madre Mía, que se investigue, que se procese, Claro. se ha reabierto la investigación, es, digamos, Claro, pero lo que no se está pero- sacando es grave. pero no va a claro. avanzar políticamente, como se Claro. quiere que se avance políticamente, porque los elementos, de nuevo, para poder juzgar, no están. Claro. No hay cadáver, no hay nombres, no hay testigos. Los testigos todos eran menores de edad. ¿Y a quién mató usted? Ah, no me acuerdo. Matábamos a todo el mundo. Ah, ya, qué bueno, muy bien. ¿Y a dónde pusieron los cadáveres? No, al río los tirábamos. Ah, ya, muy bien. Relatos que sí son consistentes con otros relatos de la zona recogidos en la época, por supuesto. Pero el caso central, el que sí tenía el nombre y apellido, desaparecido, testigo, ya fue juzgado. Entonces en el Perú hay non bis in idem, no puedes juzgar a la misma persona dos veces por los mismos hechos. Tienen que ser nuevos hechos. Claro, pero por eso yo digo,
en todo caso que se haga ese recorrido nuevamente, que como dices tú, ya hubo una sentencia, además pasando por 10 magistrados Claro. de la mayoría de primera. Y lo otro, claro, yo coincido contigo, quienes levantan enormemente el caso de Madre Mía, no hay gente que le interese los derechos humanos Nunca les para ha interesado, nada, ¿no? nunca les ha Hay interesado. 16.000 desaparecidos y Madre Mía solamente es el que les interesa, Claro. que es dramático también lo que sucedió en toda la En zona. toda la zona. Pero como dices tú, fue una parte, una estrategia antisubversiva implementada ¿por quién? Por Fujimori. Claro, entonces... Quien dio la ley de amnistía. además. Claro, entonces, cuando tú llegas a ese punto, dices, ups, sí, no, caracho, mejor no hablemos de ese tema, ¿no? Entonces se acaba. Bueno, son las 9:06, nos tenemos que despedir. Gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros, siempre es muy interesante. Y nos vemos, pero vamos a poner el programa rápido. Ayer se quejaban muchos de que no, algo pasó, mira, Carisma, algo pasó. No, hay que justificarlo de alguna forma también. Hubo un problema técnico con internet que es local, no era el tema de Movistar que como siempre nos para. O sea, no vamos a rajar hoy día de Movistar. Hoy no fue Hoy no culpa fue de culpa de Movistar. Pero ya estamos ahí. Muy bien, entonces nos despedimos. Les prometen que van a colgar el programa rápido y yo corro a mi otra chamba que está a 2 cuadras. Ya, listo, nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.